educación primaria, a la infancia mexicana nos enseñan que todos somos mestizos, que somos el resultado de la mezcla del gran imperio mexica y los conquistadores españoles que llegaron a América. En ese sentido, no podemos ser racistas, porque si lo fuéramos, estaríamos segregados, como en Estados Unidos. Nunca se habló de la raza porque no era necesario. Si todos somos mestizos y todos somos iguales, no había por qué. Yo crecí en Jalapa, Veracruz, la capital de uno de los estados con mayor población afrodescendiente del país. Sin embargo, en la escuela nunca nos hablaron sobre las personas esclavizadas que habitaron y se emanciparon en el estado en el que vivíamos. Tampoco nos enseñaron sobre Yanga, por ejemplo, un pueblo que teníamos a pocas horas de distancia, nombrado en honor al hombre africano que lideró con éxito una rebelión en contra de los españoles. En Jalapa, donde nací, y en Tuxpan y Otatitlán, de donde son mis padres, crecí rodeada de personas que se parecían a mí, así que nunca me sentí como extranjera por la textura de mi cabello, mis facciones o mi tono de piel. Cuando terminé la preparatoria, me fui a vivir a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura y empecé a recibir algunos comentarios de parte de mis nuevos compañeros y amigos que no sabía muy bien cómo interpretar. Ay, ¿de dónde eres? Te ves muy exótica. ¿Tu papá es cubano? En Veracruz mi corporalidad no me parecía particularmente extraña o diferente, pero ahora en la ciudad me era reiterada una y otra vez que yo no pertenecía de acuerdo con los parámetros de cómo se deben de ver los mexicanos. Esta experiencia me hizo reflexionar. ¿Cómo me percibían los demás en este nuevo espacio? Contrastando esto con lo que iba aprendiendo en la universidad acerca de la esclavitud africana y la historia de mi propia familia, es que fui definiendo mi identidad como afromexicana. Esto, junto con mi ancestría japonesa, me hizo reformular por completo la percepción que yo tenía tanto de mi identidad como de mi racialización. La racialización es un concepto adoptado de la sociología, que piensa la raza no como una categoría de importancia biológica, sino como una serie de características físicas, culturales y lingüísticas que hacen que seamos percibidos por quien nos mira como pertenecientes a una raza. De esta manera, no es que biológicamente seamos de una raza u otra, sino que nuestra corporalidad es categorizada con base en las características que se asocian con la raza blanca, la raza negra, etc. Para el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, cito, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hasta que accedí a la educación universitaria, no había adquirido las palabras para describir mi identidad, la forma en la que percibía el mundo y las formas de violencia que podía llegar a recibir por mi racialización. En la medida en la que no tenía los términos para nombrarme a mí misma, mi identidad no podía existir. Las palabras me ayudaron a entender que no es que yo sea de otra raza, sino que mi físico determina cómo soy percibida por los demás. No es que yo sea de raza negra, sino que mi cuerpo y mi experiencia han sido racializados por los demás para resaltar algunas características que se entienden como parte de la raza negra. Aquí comenzó mi reflexión acerca del poder que tiene el lenguaje y las palabras que utilizamos para ejercer el racismo o el antirracismo. El historiador Ibram Kendi plantea la necesidad de establecer definiciones claras y coherentes como punto de partida para practicar el antirracismo. Si no las tenemos, ¿cómo vamos a llegar a metas claras y coherentes que luchen contra la opresión racista? Asimismo, Kendi resalta la importancia de hablar sobre las microagresiones. Este término fue acuñado en la década de los 70 en Estados Unidos por el psiquiatra Chester Pierce y se utiliza para referirse a los abusos interpersonales que sufrían las personas negras de manera cotidiana. Posteriormente, fue utilizado para referirse a la violencia que sufrían todas las personas racializadas en este contexto. El término microagresión hace referencia a las situaciones de muy pequeña escala en el día a día en las que las personas racializadas somos receptoras de actitudes o comentarios que reiteran los prejuicios racistas que tienen las personas con las que interactuamos.
Desafortunadamente, estas agresiones no tienen nada de pequeñas, de insignificantes, de micro. Cuando me dices que soy negra, pero bonita, o tocas mi cabello sin mi consentimiento, estás reforzando la violencia racista sistémica a la que me debo de enfrentar. Me estás deshumanizando. No me ves por quien soy, sino por la idea que tienes de las personas que son como yo. Estas agresiones nos desgastan de una manera cotidiana. Son tan comunes que si reaccionamos, a quienes tachan de racistas es a nosotros. Ay, ¿cómo es que le encontramos el racismo a todo? Pues porque es una violencia tan naturalizada que pasa casi desapercibida, incluso para quienes estamos en el lado receptor de estos comentarios o de estas acciones. Cuando tuve acceso a esta teoría y a estas formas de resistencia, por fin pude tener las palabras para describir y articular las formas de racismo que yo había vivido. No solo fue importante por ayudarme a describir las situaciones racistas en las que me hallaba, sino que al identificarlas claramente, pude aprender cómo enfrentarme a ellas y cómo denunciarlas. Mi proceso personal me hizo sentir que debía compartir estas palabras y este lenguaje antirracista para que otras personas pudieran identificar el racismo que sufrían o que perpetuaban. De esta manera, tal vez con el tiempo podríamos llegar a modificar este sistema de opresión bajo el cual nos encontramos todos. Y aquí fue donde me surgió la pregunta. En el contexto mexicano, ¿cuáles son los términos racistas que tenemos que examinar y que desechar? ¿De qué manera nosotros mismos ejercemos o vivimos las microagresiones? Más allá de los términos evidentemente racistas, como el mejorar la raza, el racismo en el lenguaje de las personas mexicanas es muy, muy sutil. No solo se trata de las palabras que decimos, el racismo también se encuentra en las palabras que omitimos, aunque sea consciente o inconscientemente. Por un lado, son muy frecuentes los comentarios que chulean a los recién nacidos que salen güeritos y de ojos azules. Al mismo tiempo, no es que se les diga a los morenos que sean feos, pero son mirados compasivamente con comentarios como, seguro cuando sea más grande esa Clara. A las personas racializadas no nos nombran como tal, sino que se favorece el uso de diminutivos como indito o negrito, porque creemos que suavizan la agresividad que supuestamente cargan estas palabras. En la construcción de la nación y de la identidad mexicanas, se nombra a los indígenas como una gran categoría homogénea que se unió a los españoles, pero los negros ni siquiera figuramos en este imaginario. Si ni siquiera existimos en las historias y en las palabras, ¿cómo nos vamos a poder nombrar? Cuando he hablado sobre el uso de las palabras en el racismo, he recibido comentarios como, ¿pero qué tiene? Nada más es una palabra, nada más es un chiste, no tiene importancia. El lenguaje que usamos para construir nuestras realidades sí importa, porque las palabras tienen una carga simbólica, tienen connotaciones, ya sean negativas, positivas, incluso tienen historias enteras tras ellas. El uso de la palabra como registro de la historia oficial y legítima es parte de las victorias de quienes colonizaron este espacio que ahora conocemos como México. Quienes crearon e instauraron el racismo en América determinaron no solo cuál sería la historia de nuestro país, sino las historias de los pueblos que se encontraban en este espacio previo a su llegada, e incluso han tratado de eliminar las palabras que estas comunidades utilizan para autodenominarse y pretenden imponer las suyas en castellano. Estas palabras incluso nos han hecho creer que hasta que ellos conocieron este espacio, no existía. Ellos lo descubrieron. Junto con estas historias transmitidas y cimentadas en el imaginario colectivo, también se impusieron los prejuicios y el racismo de las personas que tuvieron el poder de nombrar. Ejercer el antirracismo implica recuperar y reivindicar nuestras identidades, dejar de mirarnos a través de los ojos de lo blanco y comenzar a hacerlo desde nuestra propia mirada. Este cambio en la conciencia trae de manera inevitable la modificación del lenguaje que utilizamos para referirnos a quiénes somos, cómo queremos ser entendidos ante los demás. Pero la identificación del racismo también comienza desde los términos que usamos para referirnos de manera despectiva a quien es diferente, a las que pretenden deshumanizarnos o las que pretenden justificar la inequidad racial que ha existido desde hace cientos de años. Por eso,
Hay que entender que cuando alguien nos dice que estamos cometiendo un acto racista, no es un ataque personal. Hemos interiorizado tanto que la persona racista es una persona maligna, que cuando alguien nos nombra de esta manera lo tomamos directamente como un insulto, sin siquiera cuestionar por qué nos lo dijeron. Es como si nos dijeran que somos malas personas. Esto no es necesariamente cierto. Sencillamente significa que nuestras acciones o nuestras palabras están contribuyendo a dos ideas. Por un lado, que existen las razas biológicamente, y por el otro, que hay unas mejores que otras. Desde aquí podemos comenzar a cuestionar o a desmantelar algunas concepciones racistas, pero hay que dejar de lado la fragilidad de nuestros propios egos y empezar a pensar en el bien común, el bien del colectivo. Todos, todas y todes crecimos en un mundo que nos enseñó a ser racistas. Por ello, en lugar de tratar de excusarnos en una pseudo-neutralidad, es necesario definirnos como antirracistas. El lenguaje nos permite construir el mundo y las personas que lo habitan. Y hoy es momento de desmantelar el racismo contenido en nuestras palabras, reconstruirnos y redefinirnos como antirracistas. Gracias.